vamos a verificar si mi estómago va a resistir hoy el precio tan bajo que a mí me gusta bastante este lugar. En realidad eso no tiene mucho sabor. Nos robaron. Mejor que en República Dominicana. Se nota la diferencia. ¿Quién está por aquí? Y cómo funcionan los ladrones. Hola amigos, el día siguiente en Bogotá. Como ustedes pueden ver hoy amanecí con el sol y llegó el tiempo para tomar un cafecito. Empezamos con los grafitis, murales. Hoy pienso será un día más típico de los vlogs porque vamos a visitar los lugares turísticos, entonces vamos. En este lugar quería dar gracias a todas las personas que me apoyan en Patreon y también en YouTube Subscribe. Mil gracias por su apoyo y confianza. Recuerden que el like de ustedes vale muchísimo para mí y también recuerden poner campanita para recibir notificaciones sobre mis nuevos videos. Me alegro muchísimo porque hoy pienso el clima es muy agradable con este calorcito del sol y no llueve. Eso me gusta muchísimo porque ayer fue difícil ver, pienso, sí, todo, porque la lluvia empezó a llover por la tarde y hacía de verdad muy frío. Entonces hoy, por ahora, es muy lindo, entonces espero que el clima sea todo el día tan bello o más bello. Tengo que continuar lo que yo empecé porque al andar por aquí conocí a una chica de Polonia y entonces teníamos que hablar un ratito sobre nuestras experiencias de vivir en América Latina. Entonces ahora estoy buscando un lugar donde puedo desayunar por fin, porque ya son las 10 por la mañana. Todavía no he desayunado ni he tomado cafecito, entonces eso es pienso más importante que desayuno. Pero sí, estoy buscando. ¡Oh, qué gatito! Mira. Ay, me gusta muchísimo, es muy bello. Por ahora me gustan muchísimo los lugares de aquí porque mira, rascacielos y por aquí hay un lugar que me parece un lugar como estadio o quizá lugar donde ocurrieron corridas, ¿sí? Sí, lo que yo quería decir después de 2 días, que a mí me gusta bastante este lugar. Bogotá, sí, me parece bastante bonito, si puedo decir así, y muy interesante. Aunque estamos en Colombia, aquí en muchos lugares yo veo por ejemplo, grafitis, murales con Diego Maradona, entonces futbolista de Argentina, muy interesante. Ok, por fin encontré el lugar donde voy a desayunar hoy. Me interesa mucho si encontraré un lugar, espacio para sentar, porque afuera hay bastante gente. Y mira amigos, yo estoy enamorada ya de todas esas cosas. Pienso yo elegí un restaurante bueno porque mira, hay tanta gente. Entonces vamos a verificar si mi estómago va a resistir hoy esta mañana porque pedí changua. Changua es una sopa típica como desayuno en Colombia y viene con leche, caldo, huevo, cilantro, papas, entonces vamos a ver cómo será mi mañana hoy. Veo huevo, cilantro. Gracias. ¿Me llevo más? Sí, huevo. No veo papas en realidad. En realidad eso no tiene mucho sabor. Yo tengo solamente por aquí sabor de cilantro y nada más. Pienso me falta sal. Es sopa como sopa, caldo, un poquito de leche y nada más. Necesito sal. En realidad eso no tiene sabor. Ok, tengo que finalizar mi visita
en este lugar con desayunos. En realidad, este lugar me gustó muchísimo, especialmente al pagar la cuenta, porque con mis amigos pedimos 4 cafecitos con leche, una changua que yo comí, 2 huevos revueltos con salchicha, ¿qué más? Una tarta de manzana y mora, y también al final yo llevé también un pan de almendras y chocolate, y por todo eso yo pagué solamente 42.400 pesos colombianos. Por aquí, como siempre, voy a escribir el precio. Entonces, amigos, el precio tan bajo por tantas cosas es algo wow. Me fascina muchísimo, especialmente que ustedes saben, soy la Lima nueva, entonces para mí eso es excelente. Puedo comer más por menos, pero en realidad al probar la changua, no es la sopa que yo probaré la segunda vez, que yo pediré la segunda vez, y no es la sopa que yo recomendaría a la gente. No tenía mucho sabor y no me gustó en realidad. Ahora estoy en un parque que se encuentra cerquita de esta panadería y de verdad me gusta muchísimo. Por aquí yo veo algo que parece a un anfiteatro, a un teatro. Ahora me toca ir a Plaza Bolívar, entonces pienso la plaza más famosa de Bogotá. Y no sé, voy a ver este lugar, esta plaza que está en los alrededores. Y voy a grabar algo también para ustedes, para mostrar la capital de Colombia. Llegó el tiempo para visitar el museo. No he pensado ir aquí, pero con el precio 5.000 vamos a verificar qué exposición está por aquí. Pienso aquí hay muchos exponentes hechos de oro, porque es el Museo del Oro. Saludos, 4 boletos, por favor. 4. 3. Compramos. Ok, entonces ya entramos al Museo del Oro. La entrada para los extranjeros cuesta 5.000 pesos colombianos. Vamos a verificar. Yo no estoy una persona que a mí me gustan mucho los museos, pero vamos a verificar. De lo que ya veo por aquí hay mucha gente de verdad, pero también hay que recordar que es el sábado hoy. Entonces por aquí hay de verdad un montón de joyería precolombiana, esculturas tan pequeñitas como por aquí, cerámica, de todas esas cosas. Si a alguien le gusta visitar los museos, conocer la historia, eso me gusta mucho. Este animalito, sí, eso es animalito, me gusta muchísimo. Pienso ya es la última sección de este museo y pienso me gusta mucho porque tengo que aprovechar el sol, el clima, me gusta, pero aquí estas plantas deben ser plantas medicinales. En este museo hay de verdad muchos exponentes, muchas esculturas, joyas precolombianas, cerámica. Si a alguien le gustan museos así, puede llegar aquí. Para mí eso fue algo para ver y olvidar. Ahora pienso seguimos más adelante. Gracias. Mamá. Ya salí del museo y mira, allá hay señor con una lama. Entonces si alguien quiere pienso montar una lama o también hacer una foto, pero pienso eso cuesta como todas las cosas así en lugares turísticos. Allá al frente hay Museo del Oro y por aquí en esta plaza hay muchos puestos con todo tipo de souvenirs, joyas, también veo ropa tradicional, tienes bragas, perros calientes, dulces, entonces un poquito de cada cosita. Esos collares que están por aquí
son muy lindos, pienso también algo tradicional. Veo también por aquí mucha artesanía, qué belleza. A decir verdad, yo pensé porque últimamente yo vivía en Santo Domingo, entonces en la capital de República Dominicana, pues ciudad grande con una población de unos 3 millones, pero aquí esta ciudad es mucho más grande. La población es algunos 8 millones y se nota la diferencia. Ay Dios. ¿Y qué es eso? Por aquí, señor, veo que tiene los animales. Mira, gomería móvil, puesto de gomería por aquí, muy interesante. Si tienes problema con tu neumático o goma, puedes llegar aquí con tu bici o moto, pienso, y ya tú sabes. Veo que el tráfico por aquí es, pienso, me parece mejor que en República Dominicana, pero con mi experiencia de República Dominicana, por supuesto, es mucho más fácil andar por aquí, por las calles, cruzar las calles, porque motores andan también por todos lados. Llegué por fin al destino, entonces Plaza Bolívar. Aquí pienso es el centro turístico de todos en Bogotá, porque hay mucha gente de todas nacionalidades, pienso, hay también mucha gente de Colombia. Hay personas que llegaron por aquí con sus lamas, alpacas, no estoy segura. Y aquí detrás de mí hay la Cátedra Primada. Un edificio muy bonito, vamos a verificar si es posible entrar, si hay entradas o no, vamos a verificarlo. Y allá en el fondo podemos ver el Cerro Montserrat con el santuario. Quizás sea posible ir allá también hoy, así no lloverá pronto. Al ver todos esos puestos con la comida, con los dulces, con las frutas, me da ganas preguntar sobre el precio. Aquí pienso la señora vende pequeños o algo así. Ahora vamos a verificar si podemos entrar a la catedral. Entré a esta catedral porque pienso, entrada es gratis, no tienes que pagar, pero vale la pena. Esta catedral es enorme, blanco, me gustan mucho las lámparas, es muy grande, pienso hace mucho tiempo no he ido a la iglesia, a la catedral, santuario tan grande, porque mira, aquí hay mucho espacio, no es demasiado lujoso como suelen ser las iglesias en Europa, en Polonia, todo es como medio lujo puedo decir. Pero me gusta. Y lo más importante, la entrada es gratis. Mira quién está por aquí, el Papa polaco. Esto es algo interesante porque algo así, no veo algo así en República Dominicana. Aquí en este país hay muchas subculturas, como por ejemplo los goths, los metals, los punks. Entramos a algún callejón donde hay, pienso, artesanía.
la próxima calle donde se puede comprar de todo. Ahora muebles, dulces, cafecito, ¿qué más? Bolsas, sí, cosas para casita, decoraciones. Hay también como por aquí un bar. Aquí también veo cafecitos que se puede comprar también bebidas de hojas de coca, como un gran mercado lleno de souvenirs, cosas, artesanía. Y hay también los gatos. Salí pienso a una avenida principal, a la calle principal, de un callejón, de un pasaje. En este lugar hay un gran desorden, pienso. Dios mío, mira cuánta gente. Chicharrones. En realidad yo no sé qué pasa por aquí. Dios, hay tanta gente. Amigos, yo tengo miedo de sacar la cámara. Gracias. Tengo miedo de sacar mi cámara más arriba porque aquí, a decir verdad, tanta gente que yo pienso no es nada difícil perder móvil, celular, cámara, carretera. Gracias. Ellos por aquí venden de todo. En realidad yo no sé, ellos venden por aquí decoraciones para Navidad, decoraciones para la casa, alfombras. Malas noticias, amigos. Al andar allá con un grupo de mis amigos, resultó que nos robaron. Sí. Lo que pasa, yo después de este robo en la República Dominicana, voy a poner video por aquí, ya sé qué debo hacer. Entonces con mi grupo de mis amigos entramos a esta calle llena de la gente. Ustedes saben, todo guardamos, todo. Yo estaba grabando también. Por aquí tengo también algo que ayuda pues tengo algo así para que no me roben mi cámara. Y mis amigos también tienen bolsos cerrados. Pero lo que pasó, una señora llegó inmediatamente y empezó a golpear uno de mis amigos en la cabeza detrás. ¿Y qué pasó? Él quería moverse para decirle algo y resultó que ella en este momento, cuando él estaba haciendo esta maniobra, sacó la mano de uno de sus bolsillos y finalizó que salimos de allá y ella robó este móvil, este celular del bolso donde él tenía todo el tiempo manos. Solamente él quitó las manos de las bolsas porque quería decirle algo a esta mujer que estaba golpeando su cabeza. Entonces, a decir verdad, aunque ya sabemos cómo todo funciona en los países así, cómo funcionan los ladrones, nada ayuda. Entonces, si alguien llega aquí y quiere disfrutar, quiere conocer la vida local, tiene que guardar mucho más con sus cosas. Mejor pienso comprar una bolsa así, que se pone aquí al frente del cuerpo y todo el tiempo mirar solamente. Entonces por eso perdí la tarjeta SIM, no tengo internet, perdí número de teléfono del país de mi amigo, perdí teléfono, perdí acceso a todas las redes, perdí acceso a todo. Entonces lo que pasa, queríamos ir a Cerro de Montserrat y
resulta que pienso, hoy no haremos porque ya el clima se empeora. Ya pienso, allá en las montañas está lloviendo. También tengo que ir a comprar otra tarjeta SIM, algún cel. Sí, entonces después de tener una buena mañana, la tarde será peor, pienso. Pero ¿qué más? Pero para mostrarles que de verdad yo cuido mis cosas, mira donde yo tengo mi móvil en esta ciudad, porque no tengo ningún bolso ni mochila. Aquí, ¿sí? Pero aquí tengo mi móvil. Entonces, no es cosa que con amigos no guardábamos las cosas, sino los ladrones saben cómo funcionar. Ahora pienso la única cosa que podemos hacer es tomar algo para olvidar. Porque pienso en esta situación ni policía ni nadie ayudará. Mira, por fin encontré basura. Okay, cruzar la calle sin señales del tráfico, del tránsito, es algo horrible y difícil. Entonces tenemos la verdadera cara de Bogotá. Si no, nadie estaba caminando con el móvil en la mano, así como yo ahora con la cámara. En camino al apartamento entramos por aquí a la otra plaza y por aquí hay otra catedral. Y el viento ya es más fuerte, entonces pienso en un ratito lloverá. Y mira dónde finaliza. De nuevo estoy en Salón de Claro, porque necesito comprar una tarjeta SIM para tener internet. Entonces ya estoy por aquí como una hora o más esperando al servicio del cliente. Hay mucha gente aquí. Espero que no nos roben otra vez, porque ya estoy harta de visitas en Salón de Claro. Frío, es como 13 grados. Pronto tenga hambre. No es una buena mezcla. Mitad espera a la boletería. Estamos por aquí como el atún en la Lapa. Más de 3.100 metros. Choques eléctricos por 100 pesos. ¿Y se compra la entera, sí? Ok. La mayoría de los países está prohibido.